Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Liz Jamuy Sutton. Es doctora en Ciencias Sociales, profesora titular C de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina e investigadora nacional nivel 2. Sus líneas de investigación se relacionan con la educación médica y la antropología en salud. Doctora Jamuy, bienvenida. Le cedo los micrófonos para que inicie con la sesión. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto para mí compartir con ustedes este encuentro y de alguna manera tocar un tema que sin duda resulta relevante para las personas que trabajan en hospitales y en contextos clínicos y que de una u otra forma tienen también comunicación y contacto con los estudiantes tanto de posgrado como estudiantes de pregrado de diferentes profesiones y disciplinas. En este caso estamos hablando de médicos, de enfermeras, pero también de otros programas que tienen lugar en los contextos clínicos como serían nutrición y bueno, pues otras profesiones que se desarrollan en estos contextos. Entonces, bueno, no cabe duda, pues, que durante esta pandemia el ejercicio pedagógico y la dinámica y los procesos educativos se han visto sin duda trastocados por todo lo que ha significado la atención a esta contingencia en la cual nos encontramos inmersos, ¿no? Entonces, la intención de esta plática es presentar algunas ideas que nos permitan continuar la enseñanza de la medicina, de la enfermería en la clínica durante la contingencia del COVID-19. Es decir, lo que nosotros estamos buscando, al fin y al cabo, es que la educación no necesariamente se ponga en pausa, sino que la educación se pueda continuar. Evidentemente no será de la misma manera que como se hacía antes de la contingencia, pero sin duda hay mucho que aprender en esta experiencia y lo que nosotros estamos buscando en ese sentido es sobre cómo dar continuidad a la experiencia educativa a pesar del COVID-19 y aprendiendo cosas nuevas que nunca nos hubiéramos imaginado que tendríamos que estar afrontando. A continuación, voy a presentar varias prácticas que pueden guiar los cambios educativos en los programas que se desarrollan en los escenarios que podamos en un momento no detener el proceso educativo. Pues sí, como decíamos, hablando de la situación, pues la pandemia del COVID ha dislocado los sistemas de salud, no solamente en México, sino en todo el mundo, lo que representa un gran desafío en muchos sentidos. Esta situación afecta la educación en los contextos clínicos, así como afecta todo lo demás. La educación no es ajena a esta dinámica que estamos viviendo en la actualidad y que sin duda resulta inédita, como ha resultado inédito en muchos otros aspectos. Algunas de las alteraciones a las rutinas hospitalarias en el ámbito educativo son, por ejemplo, que hay cambios en los horarios de las actividades de enseñanza y aprendizaje, o por ejemplo la obligación de distanciamiento físico, esto que hemos nosotros denominado como la sana distancia, y estar manteniendo la sana distancia puede tener implicaciones y puede en un momento dado tener efectos importantes. Por ejemplo, no puede haber clases como se tenían antes con muchas personas en un aula, sino que de alguna manera esto se tiene que modificar. O, por ejemplo, el tema de que
hay una obligación de redistribuir las tareas y las labores en los servicios médicos en los cuales finalmente nos desarrollamos, y esto también implica una reprogramación y un replanteamiento de las tareas en la clínica. Aparte, podemos decir que también ha habido un incremento en los niveles de preocupación de la gente. Los residentes están preocupados, los estudiantes de pregrado están también preocupados, sin duda todo el área de enfermería, las familias del personal de salud también están muy preocupados por ellos, en el sentido de que pues tienen un contacto directo por estar en la primera línea de atención a los pacientes con COVID-19, y esto puede generar mucha ansiedad y puede generar desesperación, tristeza y otros trastornos de salud mental que también impactan los procesos educativos en los cuales finalmente estamos inmersos en ese sentido. En ese sentido, los profesores tienen la obligación o tienen, digamos, el desafío en este contexto de velar por el bienestar físico y mental de los profesores y de los estudiantes, lo que no es fácil para ellos. O sea, realmente ellos mismos están viviendo situaciones de incertidumbre e inéditas, y sin embargo tienen que estar al pendiente de qué pasa con la gente que está a su alrededor. Por el otro lado, tienen que adaptar sus programas para tratar de optimizar las oportunidades de aprendizaje y las oportunidades de práctica que se suceden en una situación anómala como la que estamos viviendo. Los profesores además tienen que mantener la eficiencia en la atención a la salud, que no es una cosa fácil ante el incremento tan fuerte en la demanda de la atención, y también tienen que asegurar la competencia de los y las residentes y de los estudiantes ante el COVID-19, es decir, tenemos que entrenar a los residentes, entrenar a las enfermeras, entrenar a los estudiantes de pregrado, todos, para que estén listos para responder ante esta nueva situación en la que finalmente no se había pues no se había presentado antes. Además, los profesores tienen que considerar las actividades educativas que sean viables y aquellas que en este contexto ya no son viables. Entonces, ¿cómo discernir entre lo que finalmente puede funcionar y no en términos de educación en este contexto? Y bueno, otro de los grandes desafíos ante los que se han visto expuestos los profesores es que tienen que aprender a utilizar herramientas tecnológicas para la planeación, la didáctica y también para la evaluación de los estudiantes de pre y posgrado en ese sentido. Así que, como ustedes se pueden dar cuenta, la verdad es que no es fácil, el cambio es intenso, y pues responder ante esto y replantear en una situación en la que no sabemos bien a bien qué sucede y cómo vienen las cosas más adelante, pues por supuesto que significa un gran desafío. Entonces viene la pregunta que surge necesariamente entonces es: ¿la educación clínica normal, aquella como la conocíamos antes, sigue siendo viable en el contexto del COVID-19? La educación es viable, esa sería la respuesta. Sí, efectivamente es viable, pero de una manera diferente. O sea, no podemos pretender que va a ser igual que como era antes, va a haber muchas modificaciones, vamos a tener que ser muy flexibles con los programas académicos, pero esto no significa que tengamos que renunciar de alguna manera a la tarea, digamos, de formar a la gente, de formar a los profesionales de la salud en este sentido. Entonces, algunas de las afectaciones que ya veíamos un poco que ha traído el COVID-19 y no se sabe bien a bien si son permanentes o no van a ser permanentes, por supuesto, es
que ha sido frecuente la interrupción o la cancelación de cursos dentro de los programas académicos que se tienen. Entonces, bueno, pues claro, de repente llevábamos un ritmo, un temario, y este temario y este ritmo se ven afectados y alterados, y pues hay que ver cómo darles continuidad. Otra situación es que las rotaciones muchas veces en la clínica se acortan, entonces si antes teníamos, no sé, un periodo más largo por alguno de los espacios hospitalarios, pues ahora esta situación tiende a acortarse, lo que implica también ajustes y modificaciones en el programa académico. O muchas veces se suspenden las actividades académicas ante la inminencia de la atención médica por el COVID, o también está el problema de la reubicación de los estudiantes, ¿no?, en áreas que necesitan personal de salud para su atención. Y esto, pues sí, puede crear molestias, tanto en los profesores como en los estudiantes, ¿no? Porque muchas veces ellos se quejan de que ellos están realizando, por ejemplo, una especialidad en algún área, como podría ser oftalmología o podría ser, pues no sé, otorrinolaringología, y de repente son enviados al triage del COVID en urgencias. Y bueno, ellos dicen, es que yo no estoy aquí para formarme como para dar respuesta en urgencias, sino yo estoy aquí para formarme en oftalmología. Pero sí, sin embargo, como hay una reorganización de todo el sistema de salud, pues esta situación se presenta y pues hay que responder ante ella de tal manera que pues podamos sacar adelante la contingencia y las situaciones de emergencia en las que estamos. Así que, bueno, pues las cosas no van a ser como eran antes y tenemos que asumir esa nueva realidad y no pretender que todo sigue como estaba hasta ese momento. Y entonces viene ahora la pregunta de cómo adaptarse. ¿Cómo debemos superar las barreras que se les están imponiendo a los programas académicos como estaban planeados originalmente? Eso sería como la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, bueno, en la educación basada en competencias, que en realidad pues es casi la educación que priva y que está más extendida y es dominante en contextos clínicos, pues aquí nos enfrentamos al desafío de reinventarnos. Y bueno, en esta plática, por lo tanto, vamos a presentar algunas sugerencias que pudieran ser útiles en la práctica clínica para tratar de no suspender el proceso educativo en el cual nos vemos inmersos. Sí quisiera decirles que los puntos aquí planteados están basados en este artículo de Andrews, que ustedes pueden ver, y colaboradores, ¿no?, que ustedes pueden ver en esta diapositiva y que, bueno, pues les recomiendo que puedan consultar en la revista de Medical Teacher para que finalmente puedan repasar algunos de los contenidos que a continuación se van a explicar. Sin embargo, esta presentación creo que estará disponible para todos ustedes en la plataforma del INSABI, de educación del INSABI, de tal manera que pues la puedan repasar. Entonces, a continuación vamos a desarrollar 12 puntos importantes que pudieran ser útiles para continuar el proceso educativo en tiempos de COVID. El primero de estos 12 puntos sería que sería el número 1, que es anticiparse al impacto. Es decir, mientras más podamos planear lo que viene, mucho mejor estaremos preparados para enfrentar el desafío. Es decir, imaginar escenarios posibles, escenarios futuros sobre cómo responder
ante los efectos de la pandemia en términos de lo académico, sería pues lo mejor que podríamos hacer. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un programa educativo o tenemos un temario o cualquier cosa y resulta que hay actividades prominentes frente al COVID en ciertas situaciones, pero que se encuentran al final del programa académico en términos, por ejemplo, anuales, pues entonces lo que podemos hacer es pasar esos temas que están al final y implementarlos al principio y después entonces ajustar los siguientes temas de tal manera que podamos cubrirlos eventualmente al final del año, aunque sea en desorden. Entonces, bueno, si nos podemos anticipar al impacto que esto puede tener, sería muy bueno. Esforzarse por mantener la integridad de los cursos por medio de experiencias de entrenamiento, de actividades educativas, lo más que se pueda y por el mayor tiempo posible. Es decir, lo que los profesores y tendríamos que estar haciendo es no olvidar que tenemos estudiantes que se están formando en esta experiencia. Entonces tenemos que ser capaces de identificar las oportunidades de aprendizaje aún en la emergencia, ¿no? De tal manera que efectivamente los estudiantes logren las competencias que nosotros estamos buscando que tengan. Hay que estar consciente entonces de que el proceso educativo se puede dislocar por múltiples causas, que pueden ser predecibles algunas y otras son no predecibles, ¿no? Incluso no solamente por la cuestión, digamos, de la dinámica de la propia clínica, sino también podríamos decir porque pues es probable que alguno de los estudiantes se enferme, es probable que tenga que quedar en cuarentena después, o sea, por esta situación, lo que implica que va a dejar de asistir a la clínica. Es también probable que haya rotaciones canceladas, que haya una redistribución de personal y todas estas situaciones finalmente se tienen que ir enfrentando de manera cotidiana y resolviendo de manera inmediata, tratando de improvisar lo mejor que se pueda en este tipo de situaciones. Esto implica, claro, reforzar muchísimo la comunicación entre profesores y estudiantes para saber la situación de cada uno de los estudiantes y de los profesores y para poder manejar la situación, o sea, tratar de controlar la cuestión de tal manera que podamos tranquilizarlos ante la ansiedad derivada de los cambios a estos procesos educativos. Así que la comunicación clara y dialógica, así como la flexibilidad, son elementos clave para tener cierto manejo de las situaciones con los estudiantes en este sentido. Entonces, por ejemplo, no sé, tener un grupo de WhatsApp con los estudiantes, saber qué pasa con ellos, siempre poder estar comunicados va a ser un elemento clave para que podamos de alguna manera no perder la posibilidad de educar a nuestro personal que está en formación. Y pasamos entonces al segundo punto. Y este segundo punto lo que manifiesta es que lo primordial es la seguridad de los estudiantes y la seguridad de los pacientes y del personal de salud en su conjunto. Entonces, claro que sabemos que la pandemia conlleva riesgos a la salud y a la seguridad del personal de salud y los estudiantes en este sentido no son la excepción. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente debemos exponer o no a los estudiantes a esta posibilidad de contagio en contextos clínicos ante el COVID-19? Y bueno, pues las respuestas han sido no unívocas, es decir, han sido múltiples. Hay escuelas que decidieron dejar a sus estudiantes y que aprendieran justo a manejarse en contextos atípicos o anormales, como serían estos,
pero hay otras escuelas que decidieron retirar a los estudiantes de los contextos clínicos en este sentido, para no poner en riesgo su salud. Y bueno, aquí es interesante mencionar que casi en el caso del pregrado, es decir, los estudiantes de tercero y cuarto año que llevan sus clases en contextos clínicos, o por ejemplo, internos y estudiantes de servicio social, pasantes, casi todos ellos fueron retirados de los contextos clínicos y fueron reubicados en las universidades, en donde están realizando actividades complementarias con a esta situación, pero no están en la primera línea de atención. No así en el caso, por ejemplo, de los residentes, cuando hablamos de medicina, porque finalmente los residentes tienen un estatus distinto en la clínica. No solamente son estudiantes, sino también son trabajadores de las instituciones de salud en donde están. Y como trabajadores hay un contrato laboral en donde pues no pueden finalmente sustraerse de las tareas que ahí están explícitas. Así que, sin duda, los residentes son recursos muy centrales, nucleares, valiosos dentro del hospital, y no podrían en ese sentido dejar el hospital por esta situación. Entonces, pues eso es como más o menos se ha manejado, aunque sí hay que decir que si hay algún estudiante que haya resultado positivo con COVID, pues hay que tomar las medidas necesarias y hay que cuidarlo, por supuesto, para que eventualmente pueda reintegrarse al trabajo en la clínica. Así que, pues esta es una situación de emergencia que tiene que ser también enfrentada con cierta innovación y flexibilidad. Los profesores tienen la obligación de orientar a los estudiantes, que también son trabajadores, acerca de los procedimientos y las expectativas en los ambientes clínicos de aprendizaje, que están cambiantes todo el tiempo, para que ellos se mantengan saludables y se mantengan seguros, así como que logren mantener la seguridad y la salud de sus pacientes igualmente. Así que viene un proceso de entrenamiento intensivo sobre cuestiones específicas de COVID que muchas veces no estaba considerada en los programas académicos de ninguna especialidad o de ninguna escuela de medicina, y sin embargo hubo que improvisar para enseñarles, por ejemplo, a ponerse el uniforme, para mantener ciertos procedimientos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta conciencia de esta situación facilita el manejo del tiempo, el compromiso y la realización de tareas en contextos altamente inciertos. Eso es así. Habrá siempre que procurar el bienestar del estudiante, la comunicación y los reportes clínicos, así como todo aquello que haga fluir la comunicación para mantener al equipo de salud cohesionado y eficiente. Así que, pues como decíamos, es muy fácil que la gente se sienta desorientada o que las personas no sepan qué hacer en esta situación o que las cambien de un lugar al otro y sientan que no están aportando mucho de lo que ellos podrían estar aportando. Así que, bueno, sin duda la comunicación y la flexibilidad y la buena voluntad, porque sí se necesita de una actitud proactiva para colaborar en situaciones de emergencia como estas. Esos son elementos fundamentales en lo que finalmente sigue. El tercer punto que quisiéramos tocar es el de enfocarse en el bienestar y monitoreo del cansancio de los estudiantes ante el trabajo exhaustivo que están realizando.
el llamado burnout del personal de salud en los tiempos de pandemia es mucho más intenso, mucho más frecuente, y esto está muy bien documentado y sin duda precede al COVID-19. Es decir, en momentos, por ejemplo, en el SARS o en otros momentos de pandemia, sucedió lo mismo, y bueno, hay que monitorear entonces al personal de salud para evitar que esta situación suceda. Entonces, por ejemplo, es importante que el personal de salud mantenga comunicación con sus familiares, que tengan espacios de reflexión conjunta en donde puedan expresar sus sensaciones, sus emociones, sus conocimientos nuevos, en donde sientan que no están solos, sino que forman parte de un esfuerzo organizado, ¿no? En donde realmente ellos son parte de un proceso colectivo y no están como individuos aislados en una situación difícil. Entonces, bueno, esta sensación de falta de control, de acontecimientos impredecibles que están evolucionando todo el tiempo, la incertidumbre constante y muchas veces el aislamiento físico, porque todos sabemos que en la unidad de terapia intensiva entran los trabajadores, médicos, enfermeras, etcétera, que atienden a los pacientes, por ejemplo, intubados, y no salen de ahí en horas y horas y horas y horas, ¿no? Y esto sin duda puede tener efectos psicológicos negativos que hay que estar monitoreando para evitar que esto devenga eventualmente en el burnout. Algunas sugerencias entonces para evitarlo, como ya las venía yo adelantando hace un momento, sería, por ejemplo, programar foros virtuales semanales para dar seguimiento a los problemas y a las personas. Hay que dar apoyo constante a los profesores en la clínica, con asesores, con reuniones entre pares y otras maneras, ¿no? Por ejemplo, el jefe de enseñanza podría estar reuniendo a todos sus profesores, o incluso las autoridades universitarias podrían tener reuniones con los diferentes grupos y de profesores de educación clínica para tratar de apoyarlos en lo que se requiera. O, por ejemplo, promover prácticas individuales positivas, como el contacto con familiares, decíamos, hábitos saludables y rutinas, que tengan el suficiente tiempo para descansar. En lo posible, si pueden hacer algo de ejercicio, siempre sería muy bueno, o las reflexiones compartidas que habíamos mencionado antes. Todo esto ayuda a evitar el burnout. Tener presentes también las vías de ayuda en caso de necesitar consejo o manejo de la crisis para apoyar a los estudiantes, pero también a los profesores, ¿no? Y a todo el personal de salud. Hay que saber qué hacer en el momento en el que uno detecta a algún compañero o alguna persona que está pasando ya por una situación compleja. Hay que saber qué hacer para ayudar a esta persona, tener estas vías y, por supuesto, crear espacios para, como dice aquí, para compartir la sensación de vulnerabilidad y amenaza para apoyarse mutuamente en tiempos difíciles como este. Y entonces pasamos pues al cuarto punto, que tiene que ver con conservar lo que se tiene y maximizar las experiencias clínicas de aprendizaje. Es decir, no todo está perdido. Uno siente que pues con esta situación se acabó el proceso educativo y todo es atender pacientes COVID. Y no necesariamente es así. Entonces, digamos que lo que se sugiere aquí es hacer una relación de recursos y de aspectos de los programas para ver qué cosas sí pueden continuar y qué cosas no pueden continuar y tienen que ser sustituidas. Por ejemplo, ¿no? Mientras que las cirugías selectivas tienden a disminuir, las emergencias tienden a aumentar. Entonces, residentes o enfermeras que están en programas quirúrgicos
podrían en un momento dado aprovechar su experiencia en estas cirugías de emergencia y no necesariamente en las selectivas. O, por ejemplo, en lugar de trabajar en el quirófano, pues tal vez se puede trabajar en urgencias. Esto en aquella área también más apegada a cirugía, en donde está ahí. También algunas rotaciones disminuyen la intensidad de la atención. Por ejemplo, la consulta externa de medicina interna puede estar disminuyendo, pero otras, como la de terapia intensiva, aumentan significativamente. Entonces, lo cierto es que las rotaciones planeadas ya no se pueden mantener o sostener como se habían planeado y hay que ser lo suficientemente flexibles para ver cómo aprovechar las nuevas rotaciones o los nuevos espacios de atención para el aprendizaje. Muchas cosas se van a tener que aprender de manera virtual, esa es una realidad. También en la clínica se van a tener que aprender de manera virtual. Entonces, vamos a tener que aprender a utilizar plataformas digitales con la guía de los profesores, donde los estudiantes se sientan de alguna manera atendidos y supervisados. Entonces, el hecho de que los estudiantes accedan a una educación digital no quiere decir que los profesores se desentienden de los procesos educativos de los estudiantes, sino que los van a monitorear de una manera distinta. Entonces, pues la planeación en este sentido pues, va a resultar fundamental para eso. Algunas actividades educativas se pueden continuar de manera virtual, siempre, como decíamos, con la presencia de supervisores, utilizando tecnologías. Por supuesto, el teléfono celular, estos teléfonos inteligentes que tenemos ahora, o dispositivos electrónicos como serían las tabletas o las computadoras para llevar adelante videoconferencias, eso va a posibilitar, pues, el diálogo y la observación directa y la presentación de recursos de manera simultánea. Sin duda, pues muchos de estos simuladores que ya existen, por ejemplo, para cirugía, que son muy importantes, o, por ejemplo, no sé, el mismo Zoom como recurso tecnológico para la interacción entre profesores y estudiantes, se vuelven muy valiosos para que no se pierda el proceso educativo en estos contextos clínicos. Entonces, pues podemos decir que los recursos digitales pueden ser útiles en estas áreas como el área de la investigación, por ejemplo, en la parte ética de los programas, en los contenidos educativos, porque los estudiantes generalmente llevan seminarios de educación también, dependiendo de la disciplina en la que estén, ¿no? Y bueno, pues muchos de estos contenidos sí pueden migrarse a plataformas digitales para poder ser implementados eventualmente. Y nos pasamos al quinto punto entonces. Pues aquí la consigna en estos momentos del COVID es innovar, cambiar lo que sea necesario. Tenemos que tener una gran no sé, capacidad de innovar. Y si es necesario, pues hay que cambiar los objetivos de los programas para las rotaciones en las hospitalizaciones, en áreas hospitalarias y también fuera de ellas, ¿no? Con el fin de que los estudiantes adquieran pues, las competencias necesarias. Entonces, en un ambiente con menos volumen de actividades clínicas, la didáctica y la evaluación se pueden enfocar en los roles, no solamente, digamos, en la parte del diagnóstico clínico y en la parte del razonamiento médico, ¿no? Sino en áreas como la colaboración en equipos de salud, o la comunicación, o el profesionalismo, el liderazgo, todos esos roles del médico que sin duda tienen que desarrollar pueden ser enfatizados durante este tiempo, ¿no? Para lograr, sobre todo, aplicar todos estos conocimientos en la situación de emergencia que estamos
que estamos viviendo. Así que es una buena oportunidad para enfatizar estos contenidos y no, digamos, relegarlos. Se puede también asesorar y evaluar a los alumnos mientras tratan a los pacientes, pueden ser reales o simulados, participar en las entregas de guardia y pase de visitas de manera virtual, es decir, las entregas de guardia y pase de visitas no necesariamente tienen que ser presenciales, sino se pueden hacer de manera virtual, de tal forma que independientemente de dónde estén los estudiantes en ese momento, puedan conectarse con qué está pasando en el hospital y darle seguimiento a los pacientes en el hospital. Claro que las sesiones académicas también pueden ser trasladadas a las plataformas digitales y por supuesto que también se pueden reprogramar las consultas con los pacientes incluso dar, no sé, teleconsultas, ¿no? Esta posibilidad de encuentros con los pacientes que no necesariamente sean presenciales. Habrá que desarrollar también nuevas rotaciones clínicas con sus propios objetivos en las circunstancias actuales. Entonces, bueno, a lo mejor antes no se tenía considerado que los oftalmólogos pasaran por urgencias y ahora resulta que sí, que esa es un área en la cual también tienen que tener participación. Es decir, que esto pues, nos va a provocar que seamos innovadores en los programas académicos. Y pasamos entonces a la al sexto punto, a la sexta sugerencia, que es adaptar las sesiones académicas para mejorar el aprendizaje por medio de las TICs. Y esto ya lo hemos venido diciendo, digamos, en los puntos anteriores, y lo que podemos decir aquí es que la educación a distancia no solamente implica un cambio en el medio de comunicación, es decir, pasar lo presencial a lo virtual, sino esto implica una manera diferente de pensar en los contenidos, así como los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues se tiene que repensar y rediseñar casi todo en la medida de las posibilidades. No es lo mismo dar una clase presencial que dar una clase virtual, que tiene muchos otros aspectos que se tienen que cuidar y que se tienen que considerar en este caso. Las sesiones académicas son rituales grupales que son centrales para los estudiantes y también para los profesores. Lo que tenemos que buscar es cómo mantener ese sentido de comunidad que implican estas clases a través de medios virtuales, lo que es difícil pero no imposible, y cómo lograr que los estudiantes trabajen en equipos pequeños, ¿no? De manera asincrónica, es decir, no necesariamente todos en el mismo tiempo y en el mismo momento, de tal manera que estén revisando casos y que estén avanzando en los contenidos, en los temas durante la semana. Y de esa manera, entonces, se pueden mantener como reuniones periódicas que puedan ser significativas. Entonces, pues se dejan tareas, se trabaja, se avanza y se reúnen, no sé, 1, 2, 3 veces a la semana para discutir los temas que ya han sido abordados, estudiados o trabajados previamente a esta sesión. Bueno, puede haber invitados también a estas sesiones que puedan enriquecer los encuentros. Entonces, a veces podrá haber una eminencia, un médico o una enfermera que tiene una experiencia vasta en ciertas áreas, residentes o otros profesionistas de la salud que puedan acudir a estos encuentros virtuales y que puedan enriquecer la experiencia educativa. Aquí es importante saber realmente con qué tecnología sí se cuenta y con qué tecnología no se cuenta, para que efectivamente no tengamos, digamos, expectativas desmedidas que después no se puedan cumplir, sino más bien estamos buscando adaptar lo que sí se tiene para poder intensificar la comunicación y el diálogo y que la enseñanza sea efectiva.
en este sentido. Entonces, bueno, lo que sí se busca es llegar a los niveles de más desarrollo en la taxonomía de Bloom, es decir, por ejemplo, a llegar al análisis, a llegar a la interpretación. Y bueno, los resultados pueden ser sorprendentes si hacemos las cosas bien, a conciencia y con de verdad una actitud positiva por lograr que la educación continúe, ¿no? Que no se detengan los procesos educativos a pesar del COVID. En fin, pasamos entonces al punto número 7, que dice considerar estrategias adaptativas para el aprendizaje. Y aquí se sugiere buscar recursos como el famoso denominado e-learning. El e-learning es esta posibilidad de tener, por un lado, enseñanza virtual, pero por el otro lado, también experiencias presenciales. Y hay muchísima literatura y muchísimo, digamos, escrito con respecto a este tipo de posibilidades, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la bibliografía y la literatura es enorme en ese sentido. Entonces, todo esto fue antes del COVID, así que en el COVID lo que tenemos que hacer es aprovechar todo ese conocimiento para adaptarnos a la nueva situación de la pandemia y potenciar entonces la educación. Entonces se pretende encontrar modalidades diferentes para la certificación de las competencias, que esto me parece muy importante, ¿no? Por ejemplo, con la recolección de evidencia, el portafolio digital puede ser también un recurso, cursos y clases a las que puedan acceder cientos de personas, o sea, como por ejemplo esta experiencia que estamos teniendo aquí en este momento, ¿no? En donde una sesión puede ser vista por cientos de personas de manera simultánea, ¿no? En plataformas educativas sincrónicas y asincrónicas, o sea, por ejemplo, esta sesión se graba, se sube a la plataforma del INSABI y desde ahí cualquiera lo puede consultar para verla en el momento en el que mejor le parezca. Por supuesto, promover la participación en discusiones, la simulación virtual con tecnología móvil, ¿no? Eso es interesante. O, por ejemplo, hay muchos ya, digamos, en el mundo virtual existen ya muchos juegos de conocimientos y de destrezas, sobre todo en el área de la salud, de las cuales podemos nosotros estar ensayando, estar pensando diagnósticos, estar dando tratamientos hipotéticos de manera deductiva. El razonamiento clínico se pueda desarrollar con este tipo de recursos que sin duda pues están ya en las redes, están en el mundo virtual y están disponibles para nosotros. En fin, pasamos entonces al octavo punto, habla sobre la necesidad de reconocer la incrementación de la asesoría individualizada en los planes de estudio. Y sí, cada vez la educación se va a volver más personalizada y menos masiva en este sentido, y los profesores van a tener que involucrarse de manera más estrecha con los estudiantes, de manera cara, o sea, digamos, estrecha, para detectar cuáles son sus problemas o cuáles son las situaciones conflictivas derivadas de los proyectos y ver la mejor manera de que no pierdan la posibilidad de formarse. El desarrollo de los estudiantes en buena medida va a depender de estos tutores, ¿no? Que pueden estar de manera presencial o de manera virtual, pero sin duda con una comunicación intensa, y con ellos es entonces con quienes habría que reflexionar para orientar estas trayectorias académicas y para poder cubrir el plan de estudios que está indicado y realizar y acreditar, porque también estos profesores y tutores están encargados de la evaluación y la acreditación y certificación de las actividades y las competencias
que ellos están. Es decir, que la evaluación no debe desaparecer a pesar del COVID-19 y sí se tienen que generar todas las evidencias necesarias para que la evaluación sea objetiva y esté ahí para poder certificar efectivamente que los estudiantes han tenido ciertos logros. Entonces, la meta de los directores educativos y de los consejeros académicos es entonces asegurar que los alumnos estén en la vía correcta. En esta tarea, entonces, el tamaño de la matrícula sí importa. Con la educación, para que una educación, digamos, a distancia, efectivamente sea realmente efectiva, sí requiere de la tutoría y sí requiere, digamos, de la cercanía del tutor con el estudiante. Y en universidades o en escuelas en donde la matrícula es muy grande, pues es muy difícil poder seguirle la pista a cada estudiante y a cada profesor, de tal manera que esta es una adaptación más que en términos educativos se va a tener que tener, y es cómo asignar un número reducido de estudiantes a un tutor con el fin de darle seguimiento a su trayectoria académica. Ahí hay un desafío que pues las escuelas y facultades van a tener que repensar eventualmente en el currículum. Y pasamos entonces al punto número 9. Y este punto se refiere a colaborar creativamente para maximizar la eficiencia de las sesiones académicas. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y bueno, podemos decir que es más fácil y enriquecedor participar en alianzas con otros programas y con otras escuelas que se llevan a cabo en contextos clínicos para apoyar a los residentes o a las enfermeras en su intención de ser competentes e independientes en su práctica profesional. Y esto sí es importante. No queramos inventar el hilo negro de la educación. Todas las escuelas, no solo en México, sino en el mundo, están pasando por procesos similares a los que se están describiendo en este momento. Y poder aprender de la experiencia de otros y poder acceder a lo que de alguna manera se está haciendo en otros contextos, sin duda enriquece y nos da ideas nuevas sobre cómo podemos lograr que la educación no se detenga efectivamente. Entonces, bueno, pues hay que aumentar, hay que compartir los recursos que uno tenga, así como otros estarán compartiendo los propios, ¿no? Para mejorar estas sesiones académicas y también para promover actividades colegiadas entre interuniversitarias o entre diferentes hospitales o, por ejemplo, de acuerdo a la especialidad médica. Entonces, puede ser que los gastroenterólogos en un hospital estén en contacto con los de otro y que de alguna manera puedan tener encuentros virtuales que les permitan ir construyendo juntos el nuevo conocimiento que ante este COVID-19 que está aquí. Entonces, el acercamiento colaborativo facilita la carga de la enseñanza que se deposita en los profesores y potencia la educación. Grabar las sesiones y la participación de la audiencia se vuelve muy importante para poder acceder a las experiencias educativas propias y de los demás. Y bueno, otra vez, este tipo de sesiones como las que estamos ahora son un buen ejemplo de cómo se pueden compartir recursos en diferentes contextos. Es importante tener un plan maestro, o sea, no nada más se trata como de poner sobre la mesa el material, los artículos, los videos, las guías y todo lo que de alguna manera esté ahí, sino de lo que se trata es de cómo procesarlo de manera colectiva para que efectivamente el aprendizaje sea significativo. Ese es el gran reto al que nos estamos enfrentando, porque la verdad es que hay una cantidad de bibliografía, de literatura
verdaderamente impresionante que se ha generado en los últimos meses con respecto al COVID, que sería casi imposible de aprender. Entonces, esta colaboración, este aprendizaje colectivo que se pueda tener, resulta ser muy importante. De ahí que hay que tener un plan maestro, hay que organizar los temas, hay que tratar de que no haya repeticiones, de no sobrecargar a los estudiantes y de no perder el tiempo. El tiempo de los estudiantes en tiempos de COVID es realmente valioso. Entonces, los tiempos dedicados al proceso educativo tienen que ser optimizados al máximo para que en poco tiempo aprendan mucho. Muy bien. Y bueno, ya lo venía yo diciendo, el punto número 10 tiene que ver con esta consigna de seguir evaluando. En tiempos de pandemia no es fácil evaluar a los estudiantes. No obstante, las estrategias históricamente empleadas, que se han empleado, pueden, la verdad, algunas sí pueden seguir siendo utilizadas, o sea, las preguntas de opción múltiple pueden seguir siendo utilizadas, aunque cada vez se hacen de manera, o sea, se ocupan de manera virtual a través de plataformas. Los exámenes orales también se pueden hacer a la distancia, sin problema. La evaluación por simulación, pues en algunas ocasiones sí se puede hacer, en otras ocasiones es más difícil. La evaluación ante paciente real podría hacerse si se filma en video lo que está sucediendo en tiempo real, ¿no? Etcétera. Sin duda, lo que no se puede renunciar en contextos clínicos es a la observación de las actividades profesionales, porque esa es la única manera en la que nosotros podemos de alguna manera definir si estas actividades profesionales son confiables o no son confiables y el grado de supervisión que se requieren para que efectivamente los estudiantes logren las competencias que se pretende en los programas educativos. No obstante, habrá que pensar qué, dónde, cuándo y cómo se van a emplear estas estrategias de evaluación. Por ejemplo, va a depender del volumen de los pacientes, del riesgo al que se enfrente el estudiante en el contacto con el paciente, por ejemplo, de la seguridad del lugar, ¿no? O sea, si por ejemplo estamos en la UTI y pues resulta que hay muchísimos pacientes intubados y que hay riesgos de contagio, pues creo que la seguridad del lugar no es la más adecuada para estar haciendo una evaluación, por ejemplo, ¿no? También hay que considerar la interacción social, ¿no? Es decir, pues se tiene que mantener por lo menos una distancia de 2 metros para hacer las evaluaciones y bueno, pues eso es realmente lo que se requiere. Recordemos que la evaluación no es solo la evaluación, sino implica también la realimentación, porque en los contextos clínicos no solamente se califica con un número o se califica, sino es necesario poder realimentar al estudiante para decirle en qué áreas fue asertivo y en qué otras áreas necesita los procedimientos necesarios para realizar el acto médico con cabalidad. Entonces, bueno, esta sería como la consigna. Y ya nada más nos faltan 2. La número 11 dice así: hay que aceptar ser flexibles en las decisiones de avance y certificación, pero asegurarse de que las competencias se puedan demostrar. Eso es muy importante. Nosotros desde la UNAM, desde la Secretaría de Educación Médica en años pasados, impulsamos un nuevo modelo educativo para la clínica que se denomina actividades profesionales confiables, que, bueno, digo, no solo es en México, sino es la tendencia educativa a nivel internacional, la que está ahí, ¿no? De tal manera que, sin duda, asegurarnos que las competencias se puedan demostrar implica un cambio en el sistema educativo, tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? Para tratar de alguna manera
de dar cuenta de las acciones de los estudiantes y también de la posibilidad de que realicen los actos médicos de manera competente, ¿no? El sistema, entonces, va a tender cada vez más a crear estudiantes, a crear, estándares para asegurar la preparación de los alumnos y la calidad de los profesores. De ahí la necesidad de ser flexibles con los programas, pero esto no significa que sea de menor calidad la educación que se está otorgando. Por ejemplo, preocuparse menos por el número de observaciones en estas bitácoras que muchas veces hacemos que los estudiantes y que los profesores tengan que llenar y que firmar, ¿no? Menos en el número de observaciones y más en la calidad de una situación o de una circunstancia específica vista desde la diversidad de las competencias que están involucradas en esa actividad. Entonces, por ejemplo, se pueden ensayar procedimientos de un área en otra área, ¿no? Por ejemplo, si los estudiantes tienen como una de sus metas o tareas aprender a intubar, a lo mejor, por ejemplo, no lo van a hacer en el quirófano, ¿no? Un anestesiólogo, sino lo va a poder aprender en urgencias frente a un paciente de COVID. Entonces, tenemos que ser flexibles, pero no ceder en las competencias que sí tienen que tener finalmente dominadas. Hay que reconocer, sin duda, la tensión que existe entre la necesidad de la flexibilidad y la responsabilidad de mantener estándares educativos altos. Esos no pueden bajar, porque entonces hay una responsabilidad social que los médicos como gremio, las enfermeras, también como profesión, finalmente tienen frente al público y frente a las personas que requieren de su atención. Y por tanto, no podemos ceder o disminuir los estándares educativos en este sentido. Entonces, habrá que asegurarse de que existan evidencias de las actividades curriculares y extracurriculares dentro y fuera de las normas y dentro y fuera del currículum. Entonces, si nuestros estudiantes están en el triage del COVID-19, pues lo que el profesor tendría que hacer es evidenciar y evaluar la actuación del estudiante en el área de COVID. Y eso, ver cuáles son las competencias que está desarrollando al atender a los pacientes en esa área. Y este es el último punto que me permito presentarles y que tiene que ver con prepararse para retomar después de la pandemia. Pues la verdad es que no sabemos cuándo va a terminar esta situación, pero esperemos que pues en un futuro relativamente próximo o a mediano o largo plazo podamos en un momento dado vivir ya sin la amenaza del COVID-19. Y en este sentido nos tenemos que anticipar a cómo va a continuar la educación ya en otros tiempos. Entonces, pues en realidad se requiere como un plan post-pandemia para apoyar a los estudiantes en las actividades clínicas. Entonces, tenemos que hacer una revisión del programa para ver qué cosas sí se lograron aprender durante la pandemia y qué cosas se tuvieron que relegar para otros momentos. Entonces, poner más énfasis en aquello que no se abordó durante este tiempo. Y para ello, entonces, hay que sondear el estatus de los programas para tener claro el avance de cada estudiante en el logro de las competencias y enfocarse en las necesidades personales que tenga cada uno. El involucramiento y el empoderamiento de los estudiantes en su propio proceso educativo resulta clave. Esta tendencia a la personalización de la educación es algo que es difícil que cambie y que cada vez se va a ir desarrollando, enfocando cada vez más. Entonces, pues, sin duda habrá que realizar
los cambios que esto significa. Para concluir, digamos, con esta plática, lo que podemos decir es que el reto está en balancear las demandas de la atención clínica con el mantenimiento de los programas educativos de los estudiantes para asegurar sus competencias. Este es el gran dilema al que nos enfrentamos como educadores y que, bueno, pues habrá momentos en donde se cargue más hacia el lado de la atención, pero también tenemos que encontrar los momentos para que el proceso educativo no se detenga y de alguna manera logremos certificar que nuestros estudiantes son competentes para desempeñar su profesión como médicos o como enfermeras, que claro que el ajuste implica planeación y reflexión, implica creatividad e innovar como juntos en esto, y sí se puede. No renunciemos a formar a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Liz Jamuy. Sin duda es un tema muy interesante, el cual lo hizo bastante ameno. Le recordamos a nuestros participantes que, bueno, esta es una sesión a micrófono abierto en la cual pueden alzar la mano desde su plataforma y les activaremos su micrófono. Mientras, pasaremos a preguntas, doctora Liz, que hicieron los asistentes en el chat. Muchas gracias, doctora. La primera pregunta es de Marisabel García García. Ella dice lo siguiente: en la medicina práctica, con pacientes de manera directa, hacen al estudiante de pregrado y de posgrado adquirir el arte de la propedéutica médica y la exploración física. Y esto no se puede sustituir a veces con un modelo tecnológico. ¿Usted cree que este cambio en la forma de aprender no mermará la habilidad del médico en formación para aprender estas habilidades? Gracias. Sí, me parece que es muy importante esa pregunta y lo que nosotros podemos mencionar es que sin duda en los contextos clínicos, sobre todo a nivel nacional, la demanda asistencial es enorme y muchas veces aprendemos más por la cantidad de pacientes que vemos que por la calidad de la atención que en un momento dado podemos tener con cada vez. Lo que va a suceder es que vamos a tener menos experiencias directas, pero mucho más profundas. Es decir, con menos casos vamos a tener que aprender la clínica de una manera, digamos, más amplia que como se ha hecho hasta ahora, que es el volumen de casos lo que muchas veces nos hace aprender los procedimientos y los tratamientos. Entonces, en este balance entre atención y estudio, vamos a tener que balancear menos atención, más estudio, de tal manera que pues lo podamos combinar, sí. Doctora, ¿ahí nos escucha? Sí. ¿Sí? Ok. Tenemos otra pregunta. Si pensamos en el futuro, justo con la exposición que nos acaba de dar, pero pensando pues en este presente en el que estamos en contingencia y trayendo a la mesa justo este tema que al final va a cambiar, como usted bien decía, los planes de estudio, las nuevas formas de aprendizaje. La pregunta sería, ¿qué tan conveniente será incluir contenidos sobre las emergencias sanitarias en los nuevos planes de estudio, en especialidades médicas o subespecialidades o incluso de otros profesionales no médicos, no médicos, pero que sí forman parte del equipo de salud, como enfermeros, trabajadores sociales, en fin, pero que al final, ¿cómo incluir este contenido en los planes de estudios? Porque es una realidad
que justo nos está mostrando que hay que estar pues preparados para ello, sobre todo porque, por ejemplo, esta plataforma justo de Coviduti surge como una necesidad de capacitar y actualizar a muchos especialistas o muchos profesionales de la salud, por ejemplo, con un aspecto importante que eran los ventiladores, ¿no? Y de repente cómo nos toma sorprendidos y tenemos que estar preparados justo para eso y no lo estamos, o también una consecuencia de no estar preparados y de no ver en nuestra formación médica o profesional en salud este tipo de situaciones, cómo reaccionar, cómo afrontar, porque por ejemplo en la práctica también sucedió que mucho personal médico en las instituciones pues de plano no quisieron participar en este evento, incluso pidiendo, pues no sé, alguna licencia de trabajo por el miedo pues a contagiarse, pero que de alguna manera pues es una realidad que estaba ahí, que tenía que afrontarse. Entonces, ¿qué tan necesario es justo repensarlo y estar preparado para ello? Sí, muchas gracias. Me parece una pregunta muy importante y sin duda algo que estamos afrontando en este momento. Entonces, sí podríamos decir es que, claro, que este tipo de temas se va a tener que actualizar en los programas de estudio, cómo enfrentar emergencias, cómo reaccionar, cómo reorganizarse en contextos clínicos ante este tipo de situaciones. Me parece que ese es un tema ineludible en los programas de estudio y que los estudiantes tendrían que estar preparados para manejarse en contextos de incertidumbre, con mucho más, podemos decir, frecuencia de lo que lo venían haciendo, ¿no? Es decir, que la incertidumbre debería de ser un tema en cada uno de los programas y la manera de cómo afrontarla de mejor manera, de la forma más eficiente que pudiera ser para resolver situaciones inéditas que se están presentando en determinadas circunstancias. Entonces, digo, no se va a meter un tema específico de cuando venga el COVID, ¿qué vamos a hacer? Pero sí podemos meter temáticas que tengan que ver con las innovaciones o con las dificultades que se enfrentan normalmente en situaciones emergentes. Entonces, creo que ese sí va a ser un tema que tiene que estar presente en este sentido sin ninguna duda. Y tenemos que ser suficientemente flexibles. Yo siempre he dicho, y bueno, pues mis alumnos lo saben, que siempre podemos identificar por lo menos 3 tipos de personas cuando suceden innovaciones educativas en este caso. Tenemos aquellos que son entusiastas y de alguna manera se suman a las iniciativas y son los primeros impulsores difíciles. Después están aquellas personas que generalmente son más cautas y van viendo cómo se van dando los cambios y entonces van subiéndose poco a poco en la nueva forma de operación. Y tenemos aquellos que de plano son resistentes y se niegan a participar en situaciones inéditas y distintas a las que finalmente están acostumbrados a hacerlo. Esas personas, por más que uno haga y explique y todo lo demás, es difícil convencerlas de que se sumen a los nuevos tiempos, a las nuevas modalidades tecnológicas, a las nuevas formas de organización del trabajo, etcétera, etcétera, y piensan que como era antes es la mejor manera de ser. Pero vivimos en el siglo XXI y estamos en una situación en la cual tenemos que innovar y tenemos que reinventarnos a nosotros mismos si queremos salir adelante. Entonces, bueno, pues son esos jóvenes y esos, muchas veces es un problema generacional. La gente más grande es la que muchas veces tiene resistencia
mientras que las personas más jóvenes están más proclives a poder incorporar innovaciones. Entonces, bueno, pues aunque esto no es una regla, habrá que decirlo también, me explico, pero pues no nos queda de otra más que cambiar para ajustarnos a los problemas y a los tiempos en los cuales que nos está tocando vivir. Gracias. Muchas gracias. Tenemos un comentario de María Isabel García. Ella nos dice, considero que las sesiones académicas son más fácil poder hacerlas de manera virtual, pero en las habilidades clínicas es fundamental el contacto con el paciente. También tenemos un comentario de la doctora Rosa María Martínez. Mucho de lo que se ha estado aplicando no se aprende en las facultades, por eso es importante aprender y se sigue aprendiendo a partir de la pandemia. Debe incluirse a partir de ahora en los planes de estudio. Otro comentario es otro comentario es de Yolanda González. Felicidades, muy propositivo, planteamiento a la situación del nuevo proceso de aprendizaje y la actual necesidad. Muchas gracias también por su presentación. En mi opinión, la práctica es un modelo tecnológico que no suple el ejercicio directo con pacientes. Sin embargo, mejora mucho el abordaje y la seguridad del alumno al dirigirse a este y disminuye la posibilidad de solo practicar con él. Otro comentario. Muy cierto, este reto de la educación con la contingencia es un esfuerzo de todos para lograr la formación de calidad. El comentario de Carmen Jardón es, sin duda es una nueva modalidad educativa, pero no se practica en forma presencial. Difícilmente se logrará el objetivo. Sí, ese es el reto. Sin duda ese es el reto, que muchas de las cosas van a pasar a la parte virtual, digamos, al mundo digital y tecnológico, pero tenemos que ver cómo optimizamos la educación y cómo hacemos de las oportunidades presenciales en la clínica una ocasión educativa profunda, de tal manera que no se necesite una repetición interminable para aprender los procedimientos, sino que de alguna manera en pocas ocasiones podamos aprender lo que antes el ensayo y error en la clínica durante todo este tiempo. Entonces, que la educación va a ser distinta, creo que no tenemos duda en ese sentido. Y pues otra vez, ¿qué es mejor o qué es peor? Pues no va a ser como lo aprendimos nosotros en algún momento, va a ser distinto. Y pues eso no necesariamente es mejor o peor, pues. Gracias, doctora. Hay otro comentario. Considero que lo más difícil es la resistencia de los profesores para aplicar todas estas metodologías, que creo que es necesario capacitarlos en pedagogía y uso de TIC en educación. Es el momento de hacerlo. Sí, sin duda. Yo creo que la formación docente es un reto y es un área que tiene que acelerarse de manera muy importante, porque los retos que el COVID nos está presentando realmente nos hacen que sea ineludible tener que acceder a todos los recursos tecnológicos que finalmente se están presentando. Por supuesto que este proceso de tecnologización ya venía desde hace varias décadas, es decir, no es algo nuevo, pero la aceleración que ha sufrido este proceso en los últimos hemos visto antes. Y si antes era opcional, ahora es ineludible. Bien, parece que ya no hay más dudas. Muchas gracias, doctora Liz Jamoy, por aceptar la invitación. Para el INSABI es un gran honor tenerla como ponente en esta capacitación, compartiendo
su amplia experiencia y su conocimiento con todos nosotros. Sin duda, para todos los asistentes y para nosotros, su ponencia fue de gran interés. Muchísimas gracias de nuevo. No sé si quiera decirle algo a nuestros asistentes del día de hoy. No, pues solamente también agradecerles a ustedes el haberme invitado a este espacio y poder tener la oportunidad de transmitir estas ideas y pues decir sí se puede, que va a ser diferente, sí, va a ser diferente, pero que podemos descubrir muchas cosas nuevas y potenciar muchos procesos que de alguna manera están ahí presentes. También es cierto, hay que reconocerlos y hay que impulsarlos. Y de eso es de lo que se trata la EDU. Así que, pues, muchas gracias por su atención y espero que nos podamos volver a ver en próximas ocasiones. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, doctora. Esperamos seguir contando con su participación en futuros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.